complejo que parezca, siempre lo vamos a poder separar o desglosar en esos elementos. Entonces estábamos empezando a ver, pues ya de las bombas hablamos, vimos los tipos de bombas a nivel constructivo, las bombas de caudal variable, las ventajas que tenían las bombas de caudal variable respecto a las bombas de caudal fijo, los tipos de control que podían tener. Ahí se planteó una inquietud con la bomba de la swing. Sí. Tengo una duda, ahorita la miramos, ahí tengo como el planito para que lo analicemos. Pero entonces vamos a avanzar para que complementemos con los elementos de control. Entonces, en los elementos de control, que es lo que llamamos las válvulas en un sistema, son los elementos que administran o controlan esa energía hidráulica. Y básicamente, ¿qué buscan controlar? Presión, caudal o dirección. ¿Sí? Entonces, la bomba, ¿qué es lo que hace? Entrega un flujo, un caudal. ¿Sí? El actuador lo que hace es que recibe ese caudal para convertirlo otra vez en un movimiento mecánico, sea un movimiento lineal si es un actuador, si es un cilindro, o en un movimiento rotativo si es un motor hidráulico. Y entonces la válvula lo que hace es administrar esa energía. Entonces hablamos de los controles de presión. Entonces los controles de presión, que básicamente tienen este tipo de simbología que vemos acá, son las válvulas que, como el nombre lo dice, se encargan de regular o controlar la presión en el sistema. No son los que crean la presión, porque la presión la crea ¿quién? La bomba. La presión la genera es la resistencia, la carga, ¿sí? Entonces, estas válvulas son las que protegen, limitan esa presión. Entonces, de acuerdo al ajuste que se le den a las válvulas que normalmente son regulables, digo, normalmente hay algunas que ya vienen taradas, ya vienen fijas pues, de fábrica, van a limitar los valores de presión del sistema. Y dependiendo la ubicación que tengan esas válvulas van a cumplir una función. Entonces no todo control de presión es una válvula de alivio, porque muchas veces asociamos control de presión con válvula de alivio. No, o sea, hay muchos controles de presión. El más común es la válvula de alivio. ¿Por qué es más común? Porque casi todo sistema hidráulico debe tener una válvula de alivio. Pero cuando veamos los circuitos, vamos a ver que en un solo circuito pueden haber 5, 6, 7 controles de presión. O sea, están regulando la presión en distintos puntos del circuito. Entonces, dentro de esas válvulas, entonces ya lo mencionamos, tenemos las de alivio, tenemos las válvulas de secuencia, que de pronto la vimos en un esquema, ya la vamos a recordar. Hablamos de una válvula, la válvula reductora, válvula de descarga, válvula de contrabalance y válvula de frenado. Todo eso son controles de presión. Vamos a ir hablando y vamos viendo cada uno de ellos. La de alivio, la más sencilla, la más típica. Entonces, básicamente es un control o es una válvula que es abierta o cerrada. La válvula de alivio es normalmente cerrada, o sea, ella bloquea, normalmente tiene un puerto que va conectado a la línea de presión y está cerrado, pero el otro puerto lo comunica al tanque. Y precisamente ella se abre para proteger. O sea, cuando ella se abre, entonces lo que hace es que desvía o permite un paso del flujo hacia tanque, ¿sí? Como protección del sistema. Pero entonces, para que eso se dé, para entender este esquema, esta válvula aquí está cerrada, está bloqueando el paso y tiene un piloto. ¿Sí? Tiene un piloto que lo simboliza esta línea. Cuando ese piloto es capaz de vencer la fuerza de este resorte, que es ajustable según este esquema, simplemente esto se desplaza y permite el paso, ¿no es cierto? ¿Ves? Ya pues como la simbología y ya internamente más o menos esto es lo que tiene una válvula. Entonces puede ser un cono, puede ser una esfera, ¿sí? Donde da un asiento. Este tipo de asiento es lo que da un asiento estanco, o sea que da cero fuga y bloquea pues el paso de presión hacia tanque en este caso. Aquí vemos el esquema, bomba, válvula de retención y aquí tendríamos la válvula de alivio. Esta es la válvula que me va a limitar el sistema. Si yo tengo un manómetro ubicado acá, así como está el esquema, arranca la bomba a trabajar, prende el motor, ¿qué presión nos va a mostrar ese manómetro? Cero. No, la de la válvula. La válvula. ¿Por qué la de la válvula libre? Esta es la presión que necesita para abrir la válvula. No, ahí no, la exigencia del actuador. Ahí el actuador arrancaría hacia arriba, ¿no es cierto? Empezaría, como está la válvula direccional, en la posición que está la válvula, el flujo de la bomba va a llegar a la cámara inferior del cilindro, o sea que el cilindro va a tratar de subir. Entonces, ¿qué presión vamos a observar en ese manómetro? Lo que demande
lo que demande, Lo que necesite. lo que demande la carga, ¿no es cierto? Entonces esa presión podrá ser, no sé, 1000, 1500 psi, va a depender básicamente de quién, del peso. La presión de la válvula solo la muestra el manómetro cuando termina el recorrido. Exacto, cuando termina el recorrido. Entonces esta válvula, pues obviamente debe estar regulada a un valor mayor del que necesite la carga. O sea, si la carga me está demandando 1500, la válvula tendrá que estar por ahí en 1700, 2000. ¿Sí? Entonces solo cuando llegue al extremo, o sea, el flujo, acuérdense que el flujo puede tener varias vías, varias posibilidades por donde puede fluir. Acá tendría dos, o viene por la válvula de alivio o va al cilindro. ¿Cuál es más fácil? Entonces, al principio va a ser más fácil mover el cilindro. Cuando el cilindro llega al tope ya eso no es una posibilidad y la única posibilidad es abrir la válvula de alivio. Entonces ya la presión va a ser la de la válvula de alivio. Vimos que había unas válvulas de alivio que son estas son de acción sencilla, ¿sí? O sea, donde básicamente el flujo es el que abre la válvula. El paso. Eso. Y hay otras que son de 2 etapas, donde hay una válvula principal pilotada por otra, ¿sí? Entonces, este tipo de válvulas se utiliza normalmente cuando son flujos mayores. O sea, cuando son flujos muy pequeños, se utiliza la válvula de este tipo, que esto es muy parecido a un cheque. O sea, es básicamente la misma simbología que tiene un cheque. La diferencia es que esta es regular. Un cheque normalmente no es regular, sino que viene ya un ajuste. Como colocando cifras de que estaríamos hablando de flujo mayor o flujo pequeño. Así hablando en cifras. Flujo muy pequeño pueden ser menos de 5 galones por minuto, por decir algo. O sea, son flujos pequeños. De ahí para arriba normalmente ya utilizan el otro tipo de válvula. Porque hay un fenómeno. ¿De qué va a depender? ¿De qué depende la fuerza para vencer este resorte? ¿De qué depende? De la carga que te hagas levantar. El resorte. O sea, de la forma constructiva, de la constante. La resorte tiene una propiedad que es la constante elástica. Entonces, de acuerdo a la constante, pues va a requerir una presión acá. Según conforme esté recogido el resorte, que yo meto un tapón y lo bajo, tiene que hacer fuerza para que abra. Entonces, hay un detalle, es que los resortes, la fuerza para comprimir un resorte depende de la constante, pero también depende de qué tanto se deforme. O sea, depende de la constante y de la deformación. No es lo mismo si se deforma 1 o 2 milímetros o si se deforma 10 milímetros. O sea, para deformarlo 10 milímetros va a necesitar más fuerza, ¿sí? Entonces este tipo de válvulas no son muy precisas. ¿En qué sentido? Que si yo llego y ajusto esta válvula, digamos, en 500 psi y tengo un flujo de 5 galones por minuto, listo, la válvula me regula a 500 psi. Pero ¿qué pasa si yo por la misma válvula hago pasar el doble de flujo? Entonces esto tendría que abrirse más. Tendría que como va a pasar más flujo, tiene que comprimirse más el resorte. Pero para comprimirse más el resorte, entonces necesita más fuerza. Sí. Entonces la misma válvula que antes estaba marcando 500, es posible que con más flujo ya me marque 600. ¿Sí? Entonces realmente la calibración va a depender del flujo. Entonces por eso este tipo de válvulas, cuando son flujos altos o muy variantes, no son muy recomendables, porque entonces la presión no va a ser, o sea, va a depender mucho de la cantidad de flujo que esté pasando. Entonces ahí es donde ya entran las válvulas que son de 2 etapas. Entonces básicamente en la válvula de 2 etapas, o sea, cumple la simbología es la misma. La simbología es la misma, simplemente aquí me está mostrando que tiene un pilotaje hidráulico. ¿Sí? Normalmente cuando uno ve en un plano hidráulico un esquema, ve la válvula de alivio, uno no sabe, simplemente viendo el esquema, así como en la bomba, usted no sabe si es una bomba de paletas, si es una bomba de... no, simplemente usted sabe que es la simbología de una bomba. En la válvula es lo mismo, usted sabe que es la válvula de alivio, pero usted no sabe si es sencilla, si es compuesta. Normalmente en los planos no muestran este tipo de detalles, simplemente es la válvula que protege el sistema. Ya estos son más detalles pues constructivos ya del fabricante. Pero entonces básicamente, ¿cómo trabaja este tipo de válvula? Básicamente está compuesto por 2 válvulas. Esta es una primera válvula, esta parte de abajo, donde tenemos un spool con un resorte, ¿no es cierto?, que mantiene aquí dando un sello. Tenemos un puerto de entrada, puerto A, y un puerto de salida que iría hacia el tanque. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está cerrando esto para que no haya flujo de A hacia B? Un resorte, que es este, ¿no es cierto? Este resorte lo mantiene. Entonces, ¿qué se necesitaría para que esto abra? Vencer ese resorte, ¿no es cierto? Ahora, miren que esto por acá, esta línea, a través de un orificio,
una restricción, mire que eso es muy pequeño, pero está dando un paso, ese paso está llegando a la parte superior y llega a esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta presión y cómo es esta presión? Igual. Son iguales, ¿sí? O sea, en el momento en que no hay flujo, cuando digo que no hay flujo, es que no hay flujo por esta restricción. O sea, el flujo de la bomba viene por acá y se va para el sistema. Viene acá, llena todo esto, pero aquí internamente no hay flujo, simplemente está confinado. Entonces, por el principio de Pascal, la presión es la misma en cualquier punto, llámese acá, llámese acá, llámese acá, todo está conectado. Sí. La presión es la misma. O sea que este pistón se va a mover hacia arriba. No. Porque tengo una fuerza empujándolo hacia arriba, pero también tengo una fuerza empujándolo hacia abajo, y aparte de eso tengo el resorte. O sea que realmente las dos fuerzas se anulan, las fuerzas de presión se anula una con la otra. Y el resorte es el que lo mantiene cerrado, la presión de este resorte. Entonces, ¿qué tendría que darse para que esto se abra? Aumentar el flujo. Cerrar el Que flujo arriba. haya flujo. Tendría que haber un flujo por este orificio. ¿Ese flujo cuándo se va a dar? Miren que esta línea está conectada a otra válvula remoto, ¿sí? Que esa es la que uno ya manipula. Miren, este resorte es un resorte que es fijo. Pues miren que ahí en el esquema no tiene cómo manipular. El de arriba sí, o sea, tiene una perilla que yo puedo empezar a comprimir esto, o sea, A darle más resistencia. a darle más resistencia al resorte, o sea, que necesita más fuerza, o sea, más presión para poderlo vencer, ¿sí? Entonces yo aquí lo regulo. Entonces yo estaba, digamos que yo la ajusto vamos a poner una cifra, 2000 PSI, ¿sí? Entonces, mientras la presión sea inferior a 2000, esto va a estar cerrado. Entonces la presión acá va a ser 1000, aquí es 1000, aquí es 1000, allá es 1000, aquí es 1000. Subo más, 1500, me está demandando el sistema 1500, es la misma. Pero ¿qué pasa cuando esa presión llega a 2000? Cierra la de arriba. Se abre, Se abre. esta válvula está cerrada. O sea, esta válvula está cerrada, la está cerrando el resorte en este punto. Los 2000 el resorte. Los 2000 recogen el Pero- resorte y se abre, sí. Lo empuja eso y se abre, entonces empieza a haber un flujo por acá. Y eso está conectado al tanque. Tanque. Entonces empieza a haber un flujo, pero ese flujo ¿desde dónde viene? Desde la misma bomba, ¿no es cierto? O sea que empieza a haber un flujo en este estrangulador, en esta estrangulación. ¿Y qué pasa cuando hay un flujo en una restricción? Diferencia de presión. Hay una diferencia de presión. O sea que ya la presión acá, que me están pintando roja, es distinta a la presión en amarillo. O sea, en el estado que eso está cerrado, realmente el color debería ser rojo, rojo, todo rojo, ¿sí? Ok, igualita. Cuando esa válvula se abre, Queda rosadito. ya esta presión disminuye. Queda rosadito. Entonces esta presión ya va a ser superior, o sea, la presión que está empujando hacia arriba va a ser superior a la presión que está empujando hacia abajo. Sí. Entonces cuando ese diferencial iguala este resorte, entonces simplemente este se va a desplazar hacia arriba y va a permitir el flujo Acá. al tanque. ¿Sí? O sea, ahí es donde abriría este paso de A hacia B. Listo. Entonces si yo tengo un manómetro acá, para que esto esté abierto, ¿qué presión me tendría que mostrar ese manómetro? Para que esté abierto. 2000. 2000. Realmente, si uno fuera a medirlo muy exacto, le tendría que marcar Más de 2000. 2000 más este resorte. Este resorte normalmente es un resorte que es blando, un resorte que puede dar 5 PSI, entonces podría dar 2005. Eso no es un valor especial. significativo Es para especial. un sistema hidráulico. ¿Sí? ¿Está claro entonces cómo trabaja la válvula de alivio? No, ya perdemos el aire. Estaría muy bueno. ¿Aprendido? Ah, perfecto. Listo. También veíamos este esquema. Entonces, esto, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos llamarlo? Este conjunto. Un bloque. Ese esquema. Bloque de manómetro. Pero todo esto es un solo elemento. Solo elemento. Entonces, tenemos, ¿esto es qué? La válvula de alivio. Válvula de alivio. Pero esa válvula de alivio Tiene. está asociada, está Sí. comandada Una por una bobina. una electroválvula. Listo, o sea, una válvula accionada eléctricamente. ¿Sí? Esa válvula en este momento está permitiendo, miren que esta línea viene acá y pasa libre ¿a dónde? Tanque. Al tanque, o sea que esta válvula está abierta y esta está comandando esta. ¿Sí? Entonces eso es como tener, como si en el esquema anterior
¿qué pasa si yo esto lo abro del todo? Es más, ¿qué pasa si yo quito ese resorte? Siempre Si lo hay pisa, siempre va a ir. Ahí no se abre la válvula. Se va a abrir. Pero no es que el flujo de la bomba se vaya a ir por allá, porque es que el flujo de la bomba no cabe por acá por este, sino que se va a generar flujo. Al generarse flujo, entonces vuelve y se desbalancea este pistón, esta presión va a ser mayor que esta y se va a abrir. O sea que si uno está viendo el todo, o sea, esto está comandando esta válvula. ¿Sí? En ese caso, si no hay resorte, un manómetro acá, ¿qué presión me mostraría? Cero, porque va todo el tanque por aquí por En abajo. teoría cero. O sea, realmente es la presión de este resorte, pero es una presión mínima que es despreciable. Listo, casi cero. Entonces, en este tipo de válvula, si yo esta línea, miren que acá hay un tapón, si yo en esta línea voy y conecto una electroválvula, o no decimos una electroválvula, pero una válvula manual, una válvula de bola, que esté conectada hacia el tanque. Entonces, si eso está, la válvula de bola la tengo cerrada, esta válvula solo se abriría ¿a cuánto? 2000. A 2000 cuando se abra esta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo esa válvula de bola la abro y la desvío al tanque? Se abre uno menos. Se abre esto, es lo mismo que ya está dando paso acá, estaría dando paso por aquí hacia el tanque. O sea, estaría comandando él, ¿verdad? Que eso es lo que hace con esta válvula. O sea, esta válvula está abierta, me está comandando, o sea que realmente esta válvula, aunque uno del esquema aquí lo está viendo cerrado, al tener esta válvula acá, esto está abierto. O sea, el flujo de la bomba está recirculando libre. Eso se llama un venteo. Sí, o sea, esta válvula está venteando la válvula de alivio. Cuando esta válvula cambia de estado y se energiza, ella viene acá y se tapona. O sea, esto aquí está bloqueado. Entonces ya esto ya no hace nada y ahí es donde viene a trabajar ya el resorte de la válvula. Listo, ¿está claro? Vimos este esquema, ¿lo recuerdan? Sí. Válvula de alivio y válvula de... No es electora. No, Esa determina que la otra funcione, pero no recuerdo el secuencia, o sea, da una secuencia de movimiento. Primero tiene que darse una función y luego otra, ¿sí? Entonces esta, por la posición, miren que la simbología es la misma, pero por la ubicación, entonces ya no es una válvula de alivio, es una válvula, o sea, ambos son controles de presión. Esta es la de alivio y esta es una válvula de secuencia. Hayamos visto este esquema. Veamos este otro, ¿qué vemos ahí en el sistema? Este no lo habíamos visto, ¿verdad que no? No. ¿Qué tenemos? Vamos a mencionar elementos. La bomba, la válvula de alivio, la electroválvula, la válvula, la abierta y empuja el elemento de agua. Ah, ok. La retención es esta. Entonces, todo esto es un solo elemento, ¿no es cierto? ¿A qué me dice que es un solo elemento? El que esté encerrado. O sea, si no tuviera eso, uno podría pensar que es un ensamble donde hay dos elementos, una válvula y un cheque. Acá lo que me está mostrando es que dentro del mismo paquete están los dos, la válvula y el cheque, ¿listo? O sea, es un solo conjunto. Esa válvula, ¿cómo la llamamos ahí? Esa es de retención, no debajo de la carga. tiene una parte. Ella hace, esa válvula es la que hace, ¿qué es lo que no permite que esa carga se baje? Es una reductora. No, reductora no. Pero entonces, ahí dicen algo, ¿qué es lo que, esa válvula, qué función está cumpliendo en el circuito? El cheque de arriba. El cheque. El cheque de arriba no es ¿Pero qué función me cumple? Pero impedir que ese se baje. Impedir que se baje. Ya cuando se cambia de posición allá. O sea, esta válvula que me controla, me está controlando la carga. Miren que el centro de la válvula, ¿cómo es? Pero sí, Si esta válvula no estuviera, ¿qué pasa con la carga? No hay quien la sostenga, ¿no es cierto? pero si se aumenta la fuerza por encima, esa válvula se abriría. Se abriría, exacto. Eso es la de contrabalance. Contrabalance. Entonces, esa válvula, en esa función, se llama válvula de contrabalance. Es un control de la carga. ¿Sí? Esa válvula no me está limitando la presión del sistema. ¿Quién me limita la presión del sistema ahí? La de alivio. Esta es la de alivio. El alivio siempre va al tanque. ¿Sí? Esta lo que está haciendo es controlarme eso. Entonces, si este peso me demanda una fuerza, una presión acá, llamemos de 500 psi, entonces ¿cómo tendría que ser la regulación de este resorte? Un poco mayor. Daniel,
un poco mayor, entonces puede ser 600, ¿listo? Entonces, en reposo, un manómetro acá, ¿cuánto me marcaría? No, ya fue. En reposo. 500 porque me lo está generando la carga, Ajá. pero queda retenido acá, tanto en el cheque No ha superado. como en la válvula. Y entonces, para que esto descienda, ¿qué tendría que suceder? Debe aumentar esa presión hasta 600 como mínimo. Pero entonces, ¿cómo aumenta? Metiéndole más por la Entonces ya se direcciona el flujo, esta válvula cambiaría de estado, el flujo de la bomba pasaría acá, alimenta este cilindro, empuja, acá tenemos 500 PSI que están generadas por el peso, acá al principio no hay presión, pero entonces empieza a incrementarse la presión, se va a incrementar un punto hasta que acá ya hay 600, cuando aquí ya llegan los 600, de esos 600 van a venir y van a abrir esta válvula, y entonces va a haber un flujo. Entonces eso va a permitir que la carga baje solamente por efecto de la bomba, ¿sí? Y evita que la carga se descuelgue, o sea, baja controlada. O sea, si eso es llámese un peso muerto, con esta válvula eso bajaría simplemente. ¿A qué velocidad va a bajar? ¿Qué va a determinar la velocidad de descenso de esa carga? El diferencial de presión, no. ¿Cómo pasa el fluido qué? Caudal. El caudal, o sea, y ahí cómo se regula el caudal. La bomba. La bomba, o sea, ahí no, es más, de hecho ahí no hay ninguna regulación. O sea, ¿cuál va a ser el caudal que le está llegando a este cilindro? Todo el de la bomba. O sea, va a bajar al 100. O sea, si aquí están saliendo 5 galones por minuto, esos 5 galones por minuto están llegando acá y eso es lo que va a definir la velocidad. Pero va a bajar solo a esa velocidad, no va a bajar a más de eso, no se va a descolgar. ¿Sí? Si yo no tuviera, vamos a poner este ejemplo, vamos a quitar esta válvula y vamos a tener aquí una válvula con centro cerrada, ¿sí? También me retiene la carga, ¿no? O sea, cuando está en neutro no se me va a bajar. ¿Por qué? Porque este puerto va a quedar acá bloqueado. Va a quedar bloqueado. Pero ¿qué pasa cuando yo energizo esto? Se baja de No va a bajar por efecto de la bomba, sino que va a bajar por efecto del peso. Entonces va a bajar desbocado, descontrolado. ¿Sí? Entonces ese es el papel que cumple esta válvula. Entonces se llama válvula de contrabalance o control de carga. ¿Qué función tiene el cheque? Cuando se vaya por la Se válvula. abre, la otra válvula, se la se abre cuando la válvula cambia de posición. ¿Verdad? Cuando vamos a subir la carga. La válvula así va. Cuando necesitamos subir la carga, el flujo ya debe ir en esta dirección. Entonces acá se bloquea y pasa libre a través del cheque. Simplemente, o sea, realmente cuando eso está subiendo, la válvula ya no está haciendo ninguna tarea. Simplemente está pasando a través del cheque y ya por acá retorna hacia el tanque. Claro. Qué buen esquema. Bidireccional. Entonces tenemos una bomba. Ahí controla el movimiento, el sentido de rotación del motor. ¿Con cuál lo controla? Con esta válvula de acá abajo, con la B. Con la D. ¿Por qué la dirección? Es que miren que ahí tienen que configurar y llegar a los rotativos. No bidireccional. Bidireccional, no. Entonces vamos a ubicar, Pero es que ubiquémoslo siempre los más simples. Ubiquemos bomba, ubiquemos actuador. De bomba está clara, ¿eh? ¿Qué tipo de bomba? Sí. ¿Qué tipo de bomba? Fija. Desplazamiento fijo, ¿no es cierto? Actuador. Entonces aquí le pongo un motor hidráulico. Es lo que yo- Bueno, lo que pasa es que pero está mal dibujado. Está mal Porque por no eso. tiene lo Porque que si sí, yo estaba sí. diciendo que era una bidireccional según eso, tendría que ser con la fecha Está del bien, centro. está mal, quedó mal dibujado. Claro. Esto acá sí es claro para todos. Debería estar los triángulos aquí así, Sí. recibiendo. Ajá. Está mal dibujado. Listo, entonces realmente eso es un motor. Ahí va. Es un motor bidireccional, está dibujado como Una bomba. correcto. La bomba es esta y el motor. Así no solucionamos el problema. Hay un chicharrón maluco. La simbología correcta Tener pillado ese detalle. sería esta, ¿no es cierto? Eso. ¿Cierto? Listo, entonces hay un error ahí en el esquema.
Entonces tenemos bomba, tenemos motor, bidireccional, según el esquema, Sí. y tenemos los elementos de control. ¿Qué elementos de control tenemos ahí? Bueno, está la válvula de alivio, ¿Cuál es la de alivio? la que está después de la bomba. A ver. O sea, la B. que La va válvula de adelante. alivio Sí, que va adelante. está cerrada y aquí aliviaría el tanque. ¿Qué más tenemos? Una de puerto cerrado, bueno, esa. Mando. ¿Cómo llamamos esto? Mando. Mando. Válvula direccional. O sea que esa, ¿cuál es la función que tiene esta? Da la dirección y el Da la sentido. dirección. El propósito de este elemento es dar la dirección de rotación del motor. Entonces, Ajá. disculpe, yo ahí cometí un error en el análisis. O sea, yo estaba pensando de que este de acá cuando ya había. Sí, esta. Daba pues el sentido de giro. Lo que veo es como que regula cuando se hace el cambio, como que no sea tan brusco. Vamos a analizarla. Entonces, como elementos como válvulas tenemos básicamente tres. La tenemos válvula de alivio, válvula direccional y tenemos este elemento que es un control de presión que ya vamos a analizarlo. ¿Listo? Listo. ¿Es similar al que veíamos ahorita como un contrabalance o no? Vamos a mirar el esquema anterior. Mírenlo bien. Tiene más pilotos. Tiene más pilotos. Vamos a ver al anterior. Miren este. ¿Quién me abre esta válvula? Se la abre. La misma presión. Sí. Esto es lo que llama un piloto interno. ¿Por qué interno? Porque lo está tomando de la misma alimentación de la válvula. ¿Sí? Y es hidráulico, sería hidráulico. Es hidráulico, sí, eso. Ajá. Es un piloto hidráulico acá. En el otro elemento, ¿quién me abre esta válvula? La abre También la presión. también la presión. También la presión. El sentido también. El sentido de la rotación. Veo que tiene línea por acá, de la línea B le llega por acá arriba. Y de la línea A le llega acá abajo. O sea que esta válvula, ¿cuántos pilotos tiene? A ver. Ay, ese de acá, ¿qué es? ¿Cuánto? Esto. No, esto es un drenaje. Eso es un drenaje. Pero No. Porque las líneas que van en contra del resorte son estas. O sea que tiene dos pilotos. Pero lo que diferencia esta válvula de la anterior. Esta tiene un piloto. Este es un piloto interno. Ajá. Así como el de la otra. Lo está tomando de la misma línea que llega a la válvula. Pero tiene un piloto externo que viene de otro lado, que en este caso viene de este puerto. ¿Sí? Vamos a analizar el porqué. Vamos a pensar esto para que lo entendamos sin este piloto, o sea, como una válvula de contrabalance. ¿Qué función puede tener esto para este trabajo? ¿Cómo veíamos la válvula de contrabalance? ¿Cuál era la función que tenía del otro esquema? Eso evitar que cayera brusco. Entonces vamos a suponer que esto es un malacate, da cuenta en una grúa. Entonces tenemos el gancho, tenemos una carga colgada del gancho. Entonces, ¿quién es el que me va a evitar que la carga se me descienda? Esa. La válvula, ¿sí o qué? Entonces pensémoslo ahí en el caso, vamos a pensar en ese piloto, vamos a pensarlo como una válvula de contrabalance. ¿Sí? ¿Qué presión tendríamos acá? Pues hay que ponerle algo a lo que se está reteniendo. Lo está eligiendo la carga. Sí. O sea, así como en el otro, el peso, aquí lo mismo, el peso me está generando, porque el peso es que trataría de hacer girar este motor. Lo que pasa es que ahí la carga externa trata de convertir esto como si esto fuera una bomba. ¿Por qué? Porque hay un elemento externo mecánico que lo está tratando de hacer girar. ¿Sí? ¿Quién se va a oponer a eso? Esta válvula. O sea, trata de girar, pero ese flujo queda retenido acá. Acá en este cheque queda retenido acá y acá en el piloto. ¿Sí? Entonces, si esta válvula está regulada, vamos a poner un ejemplo ahorita en 500 pesos, si esta carga me está generando 500, esta válvula tendría que estar mínimo en 600. Entonces, acá estaría 500 y todavía los 500 no son capaces de vencer. ¿Sí? ¿Qué tendría que suceder para que esto gire? Entonces tendría que generarse una presión acá. Al tener más presión acá, se va a incrementar esta y ahí se abriría. O sea, ahí trabajaría tal cual como una válvula de contrabalance. ¿Sí? Ahora, un motor hidráulico normalmente cuando está trabajando, pero todo elemento cuando está en movimiento y cuando se trata de detener, está el fenómeno de la inercia, ¿no? Él tiende a conservar su estado de movimiento.
Entonces sería como el reposo ahí para hacer el cambio de un giro a otro. Esa sería Pero es que la función. Esta válvula por la posición y por estar manejando un motor hidráulico se llama una válvula de frenado. ¿Sí? Esta válvula lo que se encarga es de controlar el frenado, el movimiento de este elemento. Entonces, cuando él está girando, vamos a analizarlo acá. El flujo viene en esta dirección, pasa hacia el puerto B, alimenta acá, trata de mover el motor, aquí se bloquea, entonces genera una presión para que esto se abra. ¿Sí? Entonces, el circuito ya vendría acá, mueve el motor y el aceite viene por acá y retorna hacia el tanque, que está girando. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo centro la válvula? Yo centro la válvula porque ya no quiero que se mueva el sistema, ¿no es cierto? Regresa la válvula. Aquel cheque, ¿cómo? Va a frenar, o sea, va a frenar, pero entonces esto va a tratar de seguir girando. Va a tratar presión ahí. Por inercia. por la inercia. No por presión, sino No por presión, no por la inercia, va a tratar de seguir girando. O sea que esto se convierte de momento en una bomba que va a tratar de succionar y por acá va a tratar de empujar. Pero lo que hace es bloquear ahí. Entonces lo que hace es que él va a seguir empujando, pero para empujar tiene que vencer esta válvula. ¿Sí? Entonces él va a seguir girando, él no podría frenar brusco, porque frena brusco. O sea, ¿qué pasa? Vamos a pensar que no tenemos este elemento, así como lo hicimos ahorita, y tenemos una válvula acá con un centro cerrado. El motor está girando. ¿Qué pasa cuando yo centro la válvula y la pongo en centro cerrado? Eso va a frenar brusco. O sea, toda esta línea se va a bloquear acá en un tapón. O sea, que esto va a frenar brusco. ¿Y qué pasa con esta presión? Va a tratar de mover esa. No, se sube. Se sube. ¿Hasta qué valor? Hasta que se va bien. No hay un límite. ¿Sí o qué? No hay un límite. Nosotros tenemos acá, tenemos la válvula. El motor está girando. Cuando yo centro la válvula, él va a tratar de seguir girando, pero este flujo de acá, o sea, esto se convierte en una bomba que trata de empujar, se va a bloquear y por aquí trata de succionar y tampoco tiene de dónde succionar. Ya no se va a bloquear, esto va a frenar y si yo tengo un manómetro acá, esta presión va a subir. No sabemos hasta dónde, no hay un límite, no hay nadie que la controle. ¿Sí? Entonces eso puede llegar a una presión tal que haga un daño, o sea, daña el motor, se fractura el motor, revienta la manguera, daña la válvula. ¿Sí? Entonces esta válvula lo que hace es proteger. Entonces el motor va a ir frenando, o sea, mientras él tenga una inercia suficiente para abrir esta válvula, él va a seguir girando. Pero va a ir hasta cuándo? Hasta que se venza. ¿Cómo? Pero más despacio, pues más reducido. Él va a girar hasta que haya una presión suficiente para abrir esto. ¿Sí? O sea, cuando la energía que tenga en esa inercia sea suficiente, va a seguir girando. Ya apenas esta presión ya no sea capaz de abrirlo, pues ahí va a frenar. Pero ya va a estar controlada, o sea que la presión acá nunca llegó a superar los 600 PSI, si esta válvula está regulada en 600. ¿Sí? Ahora, este doble pilotaje es por qué. Entonces, cuando el sistema va a moverse, Para que trabajen las dos direcciones. no es para que trae en la otra dirección, porque para que trae en la otra dirección el flujo vendría por acá y pasa a través del cheque. Ya el cheque se termina. Básicamente este piloto es para qué? Para que cuando él va a girar en esta dirección no necesite una presión muy alta acá. Aquí lo que pasa es que el ejemplo que estamos poniendo, como estamos con un peso muerto, entonces siempre va a tener la gravedad que va a tratar de jalarlo. Pero pensemos en que eso no es que es un sistema de traslación. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo esta válvula regulada, digamos, en 600, cuando yo voy a mover el motor para que esto se mueva, ¿qué presión tendría que tener acá? Para que esto se empiece a mover. 500, pues la de la carga. Si tengo menos, si esta válvula está regulada en 600, mínimo tengo que tener aquí, o sea, solo con 600 se iguala. A partir de 600 acá apenas empiezo a tener una respuesta. Entonces vamos a suponer algo, si yo para mover la carga necesito 1000 PSI para mover la carga, entonces ¿qué presión tendría que haber acá? Más de 1100. No, y para superar allá abajo. Tendría que superar también esto, porque tendría que superar la carga más esta válvula, porque aquí tendría que generarse una presión de 600, o sea que aquí tendría que haber 1600, o sea que son 600 de más que realmente no me está demandando el sistema, sino que lo está demandando esta válvula. Entonces para eso es este piloto. Este piloto normalmente se abre a una presión mucho más bajita, o sea, normalmente esta válvula hace una relación de pilotaje por ahí de 10, pues eso hay varias, pero puede ser de 10 a 1.
¿Qué quiere decir eso? Que si este piloto interno se abre a 600, entonces el externo sería la relación 10 a 1, o sea que solo con 60 se abre. ¿Sí? O sea que necesita una presión acá de 1060, o sea, si la carga son 1000, necesitaría 1060 para que me abra esto. No tendría que No tengo una carga de exceso, exacto. Entonces simplemente ahí empieza a trabajar. Entonces tengo 1060 y está girando. Y apenas yo freno, o sea, pongo esto en neutro, ¿qué pasa? ¿Qué presión tengo acá? Cero. Ya no hay presión, ¿sí o qué? Porque ya no hay suministro de la bomba. Y esto se convierte en una bomba, empieza a funcionar. O sea que antes acá está, esto se convierte antes como en un vacío. Porque esto empieza a succionar. O sea que este piloto se pierde. ¿Sí? Pero para poder que esto gire, esto tiene que ir aquí a empujar y ahí sí trabaja con 600. O sea que ya el manómetro en este punto le marcaría 600 PSI. Entonces trabaja como, ahí es donde trabaja como válvula de frenado. ¿Sí es claro el concepto? ¿Alguna duda? Sí. Entonces por la ubicación del circuito, válvula de frenado muy parecida a la de contrabalance, pero tiene el piloto externo. Esto se utiliza básicamente para motores hidráulicos. ¿Sí? Y en este esquema que vemos, la válvula D, válvula de alivio, ¿no es cierto? La válvula E. ¿Cómo, perdón? Esto, descarga. No, pero esta línea, miren que esto es una línea punteada, esto es un drenaje. Pero no es el no, porque el retorno sería esto. O sea, esto simplemente. Vamos a devolver más un poco. Esta válvula, este resorte acá, la parte de atrás de esta válvula está conectado con quién? Con tanque. Con tanque. Entonces esta válvula tiene un drenaje interno. ¿Sí? En la válvula de allá, ¿sabemos decir cuál es la función de esa válvula? La del otro esquema anterior. La que estaba con el drenaje. No, la que está con el drenaje. Es un alivio. No, diga. Es el descarga. No, ahorita lo mencionaba. Secuencia, una válvula de secuencia. Lo digo, o sea, la válvula se abre para dar otra función. ¿Sí? Es una secuencia. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene en la configuración de esa válvula? El drenaje es externo. Pero ¿por qué tiene que ser externo? Cuando es válvula de alivio, este puerto B va directo al tanque. Al ser tanque, entonces el drenaje como este puede ser interno. Pero en una válvula de secuencia, este puerto no va a ser a tanque, o sea que no va a ser cero presión. Cuando él está trabajando, si aquí viene una presión, este también va a ser presión porque es el que va a seguir hacia otra función. O sea que yo no puedo drenar este puerto a esto. Porque ¿qué pasaría? Si yo aquí tengo 1000, si yo tuviera 1000 acá, entonces para poder abrir esto necesitaría 1000 más el resorte. Entonces por eso se necesita que esto ya venga por acá y lo tiran a un lado externo, ya no lo conectan a este punto, sino que internamente lo sacan, pero por otro lado lo sacan y lo tiran a un drenaje externo. ¿Sí? Entonces eso es lo que está mostrando el esquema. Miren, por ejemplo en este solo hemos visto la vez pasada, miren que esta tiene el drenaje externo. El drenaje va para el lado del resorte. En ese allá también lo dibujan, en este no lo dibujan. En este no lo dibujan, ¿por qué? Cuando no lo dibujan es porque es interno. Entonces acá drena, acá, este drena a este lado. Aunque esto no es tanque, cuando esta válvula está funcionando, esta válvula aquí es contrabalance. Pero cuando está trabajando, o sea, cuando esto está bajando, este puerto va a ¿dónde? Al tanque. Entonces por eso esta puede drenar internamente. ¿Sí? Pero ese drenaje es para aprovechar Ubicar el mismo flujo que. No, se necesita para que, si eso estuviera, ¿qué pasa si eso estuviera taponado? No abriría la válvula, porque no deja desplazar el. Sí, pero entonces el drenaje ¿a dónde iría? O sea, dice Pero que puede ir- Una misma línea de Puede ir interno, por
la válvula de lío no se dibuja. O sea, realmente uno esto bien dibujado, pues, pues, técnicamente tendría que tener un drenaje acá, externo. O sea, la cámara del resorte va conectado hacia el mismo tanque. Cuando uno se dibuja es que se asume que es dreno interno. Entonces muchas veces no lo ponen para no enredar tanto el circuito, o sea, se simplifica. Pero siempre esta cámara tiene que estar conectada, normalmente va conectada a tanque. Así como, o sea, a tanque o a otra función. Por ejemplo, ¿recuerdan? O sea, acá ese resorte está conectado a una válvula. ¿Sí? Entonces acá por ejemplo está drenado al tanque, pero cuando se cierra ya queda bloqueado. Estaría drenando internamente. sí, internamente. O sea, aquí en este caso esta válvula está cerrada. Cuando ella se abre, o sea, se abre cuando la presión es capaz de vencer este resorte, ¿sí? Pero esta línea va a hacer un trabajo. Entonces este dreno no podría ser interno porque entonces esta presión se le sumaría al resorte. Entonces por eso es que lo sacan externo. ¿Listo? Drenaje externo. Entonces esta válvula sería una válvula de secuencia por la función. Y la válvula de arriba, la F, También, no, es de secuencia. Pero si está abierto. pero esa sería de restricción. Ahí ya había algo muy claro, y es que en la simbología que diferente hay en esta válvula y en esta. Está abierta. Está abierta, cerrada. La misma función. Casi todos los controles de presión son cerrados, a excepción de esta. El control de presión que es abierto, y miren que el piloto lo toma adelante, acá el piloto lo toma atrás, acá el piloto lo toma de adelante. Esto es una válvula reductora. Esta es la simbología de una reductora de presión. ¿Y cuál es la diferencia entre una reductora y una válvula de alivio? Es abierta. O sea, la simbología, la reductora es abierta, la de alivio es cerrada. Y a nivel de función, ¿qué función tiene esta y qué función tiene esta? Que la de alivio se va a empezar a trabajar cuando pues, haya una sobrepresión, un sobretrabajo ahí, mientras que ella va a trabajar constantemente y va a reducir. Va a reducir la presión, o sea, ella deja pasar flujo hacia el Al actuador. En este caso, hacia la válvula, hacia el actuador. Pero esta tiene una regulación, vamos a ponerle cifras, digamos que esta válvula la vamos a regular en 2000 Sí. y esta la vamos a regular en 1000. ¿Sí? Entonces, ella deja pasar el flujo, pero si la presión acá tiende a subir de 1000, es lo que está regulado eso, entonces ella empieza a cerrarse. Empieza a cerrarse y solamente deja que acá haya 1000 PSI. O sea, limita la presión, pero del circuito hacia adelante. O sea, esto regula que acá solamente haya 1000, pero que esté regulado, sin importar lo que haya acá. Sí, pero si aquí hay 500, ¿cuánto habría acá? 500 también puede durar. Lo que no va a dejar es que aquí se sobrepasa de 1000, entonces ya empieza a trabajar. Antes de que alcance este valor, simplemente es un paso libre. Si aquí hay 200, aquí hay 200. Si aquí hay 300, aquí hay 300. Pero cuando aquí hay 1200, está ahí donde ya trabaja la válvula, tumba, y aquí va a haber 1000 y aquí va a haber 1200. ¿Sí? Esa es la válvula reductora. Entonces lo que hace es limitar la presión en un sector del circuito. Esta válvula me limita la presión del sistema, de la bomba. O sea, si esta válvula está en 2000, en el sistema yo nunca voy a tener más de 2000. Cuando alcance ese valor, pues se va a abrir y todo el flujo de la bomba se va a venir por acá. ¿Sí? Pero yo puedo tener acá 2000. Vamos a hacer, para hacer este movimiento necesito 2000 y para hacer el movimiento allá necesito 1200. Entonces yo estaba haciendo este movimiento. Vengo acá. Bueno, según este esquema, ¿cuál movimiento se vería el primero? ¿El cilindro de arriba o el cilindro de abajo? El de arriba, ¿no es cierto? Porque aquí es donde está la de secuencia. La primero va a hacer este trabajo y esta está abierta a este. Entonces empieza a hacer este movimiento, viene el flujo y va a mover el cilindro. El cilindro se mueve, digamos que para mover el cilindro necesitamos 800 PSI. O sea, ¿qué presión le mostraría aquí el manómetro? 800, y se mueve. ¿Qué pasa? El cilindro llega al extremo.
¿Qué sucede en ese momento? Se sube hasta el límite que le tenga. ¿Hasta dónde va a subir? Hasta ver la secuencia. Hasta F. Hasta ahí ese. abajo. Ese está regulado en 1000. Se sube hasta mitad de secuencia. Se sube hasta la secuencia. Esta secuencia vamos a ponerla en 1500. Se sube para afuera. Entonces se va a subir hasta 1500, ¿no es cierto? Pero ¿qué presión marcaría acá? Allá. La misma milla. Bien, porque ya sale abierta acá. Ya se abre la Esta se abre reductora. en 1500, ¿no es cierto? Esta está en 1000. Para hacer el trabajo necesita 800. ¿Sí o qué? Entonces empieza, hace el trabajo, está marcando acá 800, el cilindro terminó, entonces la presión empieza a subir. ¿Hasta qué valor? Hasta que abra esta, ¿no es cierto? 1500, ¿no? Abre esta en 1500, o sea que este manómetro, ¿cuánto demostraría? 1500. Y el manómetro acá, ¿cuánto demostraría? 1000. O sea que esa válvula me protege, que así la presión aquí se suba, a ese cilindro allá no le va a llegar No va a llegar más. o sea que no va a ser más fuerza de la que necesita. Por ejemplo, si eso es una mordaza, si eso fuera un clamp, un sistema de apriete de una pieza, entonces si le están llegando 2000, lo va a apretar más. Entonces con eso limita para que hacia que haya más presión, al cilindro le va a llegar solo la presión definida acá en la válvula reductora. Entonces, y ahí empezaría a subir. Empezaría a subir la presión. Ahí ya empezaría, cuando esta se abre, entonces ya empieza a hacer el trabajo que necesita el sistema. ¿Es claro? Entonces, válvula de alivio, válvula de secuencia, válvula reductora de presión. Miremos este otro esquema. ¿Qué controles vemos ahí? Dos de alivio. Dos de alivio. Sí, miren, los dos van a tanque, el otro también. Sí, pero es que son dos bombas también. Son dos bombas. Por eso, uno para cada uno. No, espere. Esa de acá tiene otra función. Miren la check. Ya que van a unir las dos bombas, ¿o qué? ¿Cómo? Unen las dos bombas. No, porque es que Las dos bombas, sí. Las dos Pero bombas. tiene dos de retención para que la presión de una bomba no vaya para la otra. Pero miren, ahí no está bien. La línea, claro. No, sí hay puntos. Ahora la bomba, pero es abierto, que se va al tanque los cruz. Ahí se va el tanque. A ver, si yo muevo la válvula, se va al cilindro, hasta el tope, sube. Vamos a ubicar manómetros al área de cada bomba. Bueno, ya acá en este punto. Ahí en ese momento, ¿qué presión tendríamos acá? Cero. Porque la válvula está. ¿Qué centro es este? Centro tándem. Presión unida a tanque, ahí ve cerrado. O sea, el cilindro está retenido por el centro, pero presión unida a tanque está recirculando. O sea que los flujos de las bombas acá se unen y van al tanque. Esta válvula está cerrada y esta válvula está abierta. porque abierta. No, eso es cerrada. Cerrada. Esta válvula está cerrada. Cuando yo acciono, digamos yo acciono esta válvula a la derecha, entonces el flujo de la bomba o de las bombas se va a ir hacia la cámara anular del cilindro. O sea que el cilindro se va a mover hacia Atrás. atrás. Se va a mover hacia atrás. Va a retornar y lo manda ahí a la válvula. Entonces se va a mover con los dos flujos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué función tiene, qué diferencia vemos en la simbología de estas válvulas? Esa tiene el piloto antes y la otra después. Esta, miren que esta tiene el piloto directamente. Entonces este es un pilotaje interno. Y esta tiene el piloto no desde acá, lo tiene desde otro lado. Esta tiene un pilotaje externo. ¿Cuál es la función? Para que lo intentamos voy a ponerle valores a las válvulas. Entonces esta la vamos a regular en 2000 PSI, ¿cierto? Esta la vamos a regular en 1000, 2000 y 1000.
vamos a prensar un sistema de compactación. Entonces, deslizamos esta válvula, el flujo de la bomba viene acá, el cilindro empieza a avanzar, empieza a compactar, digamos que estamos compactando basura. ¿Sí? Él empieza a compactar, ¿qué sucede con la presión? Empieza a incrementarse, ¿no es cierto? Entonces la presión, yo tengo un manómetro acá, la presión empieza a incrementarse, el cilindro sigue avanzando, ¿a qué velocidad va a avanzar? Caudal de De las dos bombas, ¿no es cierto? Están las dos bombas, la presión empieza a incrementarse. ¿Qué pasa cuando la presión llegue a 1000? Ya abre la Se abre. ¿Se abre cuál? Esta Esta se abre. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? disminuye el caudal. Entonces, el flujo de esta bomba, Se va a tanque. exacto, porque el flujo de esta bomba tendría dos opciones: o se va para el tanque o se viene para acá, pero Sí. ¿qué presión tenemos acá? En este caso ya tenemos 1000, que esos sí me están abriendo esta válvula. Entonces el flujo de esta bomba pues simplemente se va a venir acá al tanque. Se va a venir acá al tanque. ¿Y qué va a suceder acá? O sea, yo todavía tengo la válvula accionada, o sea que el cilindro sigue avanzando. Pero ya con qué velocidad va a avanzar. Ya abre a 2000. Más lento. Solo con el caudal de De una esta bomba. bomba. Ajá. Si la bomba fuera de igual caudal, entonces la velocidad en ese caso pasaría a la mitad. Sí, o sea que la avanzaría, o sea que el cilindro avanza rápido hasta que alcanza 1000. Cuando llega a 1000, se va a mover con la otra bomba, se va a mover a una velocidad menor. ¿Sí? Y va a seguir avanzando, la presión va a seguir subiendo. ¿Hasta cuánto? Hasta que abra la válvula. Máximo, o sea, si llegó al tope, va a llegar hasta que abra esta válvula y abriría a 2000. ¿Sí? Eso es lo que se llama un sistema o un circuito de alta y baja. Ustedes mencionaban, o sea, acá tienen la prensa de Sí. la prensa manual, que tiene dos bombitas. Tiene tres. ¿Cuál es la función? ¿Por qué tiene tres bombas? Porque una es más rápida, la otra es más lenta y la otra es más lenta. Pero incrementa presión. Cuando hablamos de más lenta, ¿es por qué? O sea, Porque hay más rápida. un caudal más El desplazamiento del El cilindro. desplazamiento, exacto, el El desplazamiento. O sea, son bombas, hay tres bombas, una de mayor desplazamiento, una de desplazamiento mediano, una de desplazamiento más pequeño. ¿Sí o qué? Entonces, si yo quiero que el sistema avance rápido, entonces trabajo con la de más desplazamiento. Eso es más o menos lo que hace acá. O sea, cuando el sistema no necesita mucha fuerza. Y puse el ejemplo de la compactadora de basura. ¿Por qué? Porque mire, en un sistema de compactación la carga se va generando a medida que va avanzando. O sea, al principio simplemente hay que aproximar. Un vacío, hay Es un un vacío. vacío, hay que aproximar y empieza a compactar. Y a medida que se va compactando, pues, le va generando más resistencia al sistema. Entonces, si yo tengo